Súbele un poquito más si queremos. Vamos a ver y voy a publicar una. Vas a publicar. Sí, sí, sí. Vamos a dejar un poquito el teléfono. Sí, sí, sí. Sí, por favor. Muy bien. ¿Cuántos están alegres hoy? Amén. ¿Verdad que tenemos un buen tiempo con el Señor? En la adoración, la alabanza estuvo muy bonita. Y ahora está la parte donde vamos a recibir una enseñanza de la palabra de Dios, pero antes los niños pueden pasar a su clase bíblica con las maestras de la Biblia. Allí le van a enseñar, acorde con su edad, la palabra de Dios. Por cierto, vamos a tener luego ya dos aulas, donde se van a dividir la edad de los niños en dos edades diferentes. Así que ya le estaremos informando. Muy bien, bueno, nosotros tenemos un hermano a quien amamos mucho y que es uno de los predicadores también de la iglesia, y hoy le hemos pedido que hoy nos comparta la palabra como tantas veces lo ha hecho y ha sido de bendición. Así que quiero invitar a nuestro hermano Ismael que esté pasando. Vamos a recibirlo con un aplauso. Él está sirviendo en distintas áreas en la iglesia. Bienvenido, Ismael, para compartir lo que Dios puso en tu corazón. Vamos a orar. Padre, gracias en este hermoso día que nos has regalado. Queremos agradecerte por la vida, el ministerio y el testimonio de nuestro hermano Ismael. Gracias porque él es consagrado a ti. Y hoy pedimos, Señor, que tú nos hables a través de él, con tu palabra. Y Señor, declaramos que así será y saldremos bendecidos, renovados, edificados, transformados por tu palabra y tu presencia. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga otra vez, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite estar una vez más aquí, como decía el pastor, compartiendo la palabra de Dios. Y el propósito siempre es que salgamos edificados. El propósito de compartir la palabra es la edificación y no hay otro más. Es el de exaltar el nombre de Dios en su Hijo Jesús. Es que nuestra vida, a través de la exaltación del nombre de Jesús, sea transformada, sea avivada en nuestros corazones. Y para mí es siempre un gozo estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo la palabra de Dios. Recuerdo los mensajes que estuvimos compartiendo con ustedes y llevamos esta serie de Apocalipsis, si ustedes la recuerdan. Dios habló de maneras, muy distintas para nosotros como iglesia en este tiempo. La iglesia, el mundo entero está pasando un tiempo distinto, un tiempo diferente. Cada vez que avanzan los días, cada vez que avanzan los años, las cosas van acrecentándose. La palabra de Dios va confirmándose a sí misma. Y esto, lejos de tener temor, nos debe de causar gozo. Nos debe de causar alegría porque sabemos en quién hemos confiado. Porque sabemos que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro ayudador, el que siempre sale por nosotros. Así que hoy yo quiero confirmarte y afirmarte en lo que Dios quiere que tú y yo estemos cimentados. Un corazón puro, dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, y lo decíamos el jueves de oración de la semana pasada: ¿quién entrará, quién subirá al monte de Dios? Aquel de corazón puro. Aquel de corazón puro. Y ser de un corazón puro se dice sencillo. Cuando lo quieres alcanzar por medio de tus fuerzas, es inútil, es vano.
Pero cuando es a través del poder del Espíritu Santo y el poder de Dios a través de su palabra, puedes alcanzar pureza. Podemos alcanzar pureza en nuestros corazones. ¿Y cómo alcanzar esa pureza? ¿Cómo empezar a caminar una vida de verdad, verdaderamente pura? ¿Cómo el hombre puede hacer para empezar a caminar en los pasos que se sale de toda imaginación y de toda posibilidad del humano mismo? En la historia hay religiones por montones, filosofías por montones. Hay tantas y tantas cosas que nos empujan y nos quieren introducir a alcanzar pureza, a alcanzar cierto grado de espiritualidad. Y todas estas han sido simplemente lo que son religiones, dogmas de hombres. Es el intento del hombre por llegar a Dios. La pureza del corazón no puede alcanzarse por esfuerzos humanos, porque tú y yo, por naturaleza, somos impuros. Y en la palabra de Dios hay una historia que nos va a hablar de esto. Pero antes de entrar de lleno, quiero que vayamos y me acompañen a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 al 5. El discípulo amado, no solo, aparte de escribir el Evangelio de Juan, sino que no conforme con eso, escribe 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. El discípulo amado porque fue el discípulo que supo escuchar el corazón de Dios, supo hacer suyas las palabras de Dios. Y en esta parte Juan exclama lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Wow. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y esa es la pregunta que Juan hace a todos aquellos de sus lectores. ¿Quién es el que vence al mundo? Tú puedes decir, y podemos tal vez pensar, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que tiene la potestad de hacer y deshacer en esta tierra? Pero Juan va más allá de los rasgos humanos, va más allá del alcance humano, y dice: no una nación, no un gobierno, no un rey, no una filosofía, no una manera de pensar, no la voluntad humana. Por más grande y fuerte que sea tu voluntad, no vas a poder vencer al mundo, porque estarías yendo en la carne contra lo espiritual. Hay que tomar lo espiritual para vencer lo espiritual. Y por eso Juan contesta: el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias te damos porque tu palabra, Señor, que es bendita. Creemos, Señor, que hoy transformará nuestros corazones, que hoy avivará nuestros pensamientos y que hoy nos confirmará, Señor, y nos harás ver y entender lo que es necesario para tener un corazón puro, para vencer al mundo, para vivir una vida verdaderamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que me acompañes ahora a una historia que es donde vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Está en Hechos capítulo 16, verso 6. Hechos capítulo 16. Y la palabra de Dios nos habla de los viajes de Pablo. Pablo, siendo conocido como Saulo anteriormente, perseguidor de la iglesia, aquel que se consideró a sí mismo indigno por haber hecho todo esto contra la iglesia de Dios, aquel hombre que se despreciaba tanto después de haber conocido a Cristo, que despreciaba todo lo que él tenía por ganancia. Todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Este Pablo empezaba sus viajes y empezaba un viaje misionero, y la palabra nos dice en el capítulo 16 que él había ya tomado a Timoteo. Él lo había conocido
ahí en Derbe, en Listra, y lo había tomado para la obra. Pablo había sido el padre espiritual de Timoteo, y Timoteo había sido ese compañero fiel de Pablo. Y después de haberlo tomado, Pablo quería incursionar hacia una parte del mundo diferente. Él quería pasar de Jerusalén e ir más adelante, pero pasarse a la parte de Asia. Pero la palabra nos dice que el Espíritu Santo no le permitió ir hacia ese rumbo. Y aquí vemos una aparente contradicción, porque la palabra nos dice ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Esto ya había sucedido, fueron las últimas palabras de Jesús al ascender. Y Pablo quería ir a Asia y subir a Bitinia, una región que ya comprendía la parte de Asia, pero dice la palabra que el Espíritu no se lo permitió. Entonces Dios quiere que prediquemos a todo el mundo, y vayamos o no. Evidentemente el Señor quiere que vayamos a todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Amén. Y que prediquemos esas buenas nuevas. Seguramente en Bitinia había necesidad, por supuesto. Pero Pablo tenía una característica como siervo de Dios: escuchaba a Dios. Amén. Él esperaba en el tiempo de Dios. Él se movía en la forma y en el tiempo de Dios. Si Dios le decía que fuera por un lado, él iba, y él hacía caso. La palabra de Dios dice que él, queriendo ir, pero descendió, llegó a Troas y durmió, y en una visión de noche el Espíritu de Dios puso en su mente, y la imagen que él vio fue un varón macedonio en la región de Macedonia que decía: ven, ayúdanos, no te tardes. Pablo, al despertar, comunicó todo esto, esta visión, este sueño, a Lucas, que estaba acompañando a Pablo, a Timoteo, a Silas, y todos se acordaron. Y de hecho Lucas dice: de cierto tomamos por seguro que Dios nos estaba hablando a Macedonia a predicar la palabra. Entonces Pablo desistió de ir a Asia y se dirigió a Macedonia. Y la primera ciudad a la que él llegó, la primera ciudad europea, fue Filipos. De hecho, Filipos es tan importante en la palabra de Dios que Pablo tuvo que escribir más adelante, estando también encarcelado, a los filipenses. Y él escribió: gozaos en el Señor siempre. Y vas a entender por qué escribió eso a los filipenses. Así que, estando en Filipos, la primer cosecha, la primer persona que ganó para Cristo, él ni siquiera lo había buscado. Cuando tú obedeces el corazón de Dios y decides ir por el lado que Dios te está hablando, no por el lado que tú pensaste, que tú planeaste, que tú tenías pensado, que tú querías ir, que tú pensabas en tu intelectualidad y dices: aquí debe de ser, debo de ir por aquí. En Asia, en Bitinia necesitan a Dios. Pero el Espíritu Santo le dijo: no, ve a Macedonia. Como diciendo: hay un momento para Bitinia, pero necesito ahora que vayas a Macedonia. Y Pablo, sin buscar, con Silas Pablo tenía una costumbre, y era de ir a la sinagoga, primeramente a predicar de la palabra de Dios. Pero en aquel lugar no había una sinagoga todavía. Entonces se acostumbraba que se fueran a reunir cerca del río, por los ritos de purificación, por muchas cosas. Todavía no estaba construida una sinagoga ahí en aquel tiempo, y ahí empezó a compartir. La palabra de Dios dice que había un grupo de mujeres en ese lugar, y el Espíritu Santo, ahí en el verso 16-14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo, cuando empieza a mover los hilos entre personas de diferentes nacionalidades, de diferentes ciudades, no hay casualidades? Dios hace eso a través de su Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo y Dios mismo tuvo que pensar en Lidia. Pensó en Lidia, y él sabía
que por la predicación de Pablo, Lidia iba a ser la incursionadora de llevar ese evangelio en esa parte, en esa ciudad, en Europa, en Filipos, y llevarla a su propia casa, lo cual hizo. Entonces, la palabra dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia. Empezó a abrirlo. Cuando tú sientas que el Espíritu Santo abre tu corazón, cuando tú sientas que hay disposición en tu corazón, pero no sabes de dónde viene, ten por seguro que es el Espíritu Santo que está trabajando en tu vida. Es el Espíritu Santo que te está hablando, que te está llamando. Tú puedes conocer de Dios. Tú puedes ya saber muchas cosas de Dios en su palabra, los años que tengas de cristiano. Pero quiero decirte que cada vez que tú te acercas a Dios, cada vez que tú te acercas a su palabra expectante, con un corazón dispuesto, vas a aprender muchísimas cosas más en las que aprendiste en todos los años de tu vida por ir a una iglesia. Y qué hermoso que el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a las almas. Y no somos ni tú ni yo. El Espíritu Santo se empezó a mover en Lidia. El Espíritu Santo le empezó a abrir su corazón. Y dice la palabra del verso 15: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo a Pablo, a Lucas que estaba relatando: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Cuando hay una transformación, la cual Lidia vivió, hay una transformación verdadera en el corazón de cualquier hombre, de cualquier mujer, el fruto se hace ver inmediatamente. El fruto empieza a nacer de inmediato. Y el fruto de Lidia fue rogarles diciendo: si ustedes creen que yo soy digna. Ahora, yo conocía, estoy parafraseando, tal vez Lidia decía: yo conozco a Dios, o tal vez lo he conocido como me lo han enseñado. Por eso estaba aquí en el río orando y llegaste tú, Pablo, y empecé a escucharte. Pero Pablo le empezó a decir, sin dirigirse a ella directamente, pero el Espíritu Santo sabía que era para ella. Le abrió su corazón y empezó a entender, y le fue expuesto el camino de Dios más correctamente, como en otros ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Tal vez tú creas que estás siguiendo al Señor de una forma y creas que estás bien, y puedas ser sincero en tu forma de venir, pero podemos a veces estar sinceramente equivocados. Podemos muchas veces ser sinceros y aún así estar equivocados. Pero Dios tiene un corazón de Padre. Dios ve el corazón, y Él dice, como lo dijo de Pablo: Pablo cree que me está siguiendo de verdad. Él cree que matando a los cristianos está haciendo la obra de Dios. Lo cree sinceramente. Pero en la misericordia de Dios, Jesús se le apareció a Saulo y le expuso correctamente la palabra de Dios. Lo mismo le pasó a Lidia. Entonces entraron a la casa de Lidia, posaron ahí con ella. Lidia empezó a dar frutos, fue bautizada, le predicó a su familia trajo su propia familia, a Pablo, a Silas, los cuales también fueron salvos. Y la palabra de Dios nos dice aquí: pasaron muchas cosas por obedecer a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, pasan cosas que no te esperas, que no tienes planeadas, que tú tal vez planeabas otra cosa, pero lo que Dios tiene para ti es más grande. Amén. Lo que Dios tiene para ti es más allá de lo que tú, como dice la palabra, puedas pedir o imaginar. Amén. Solo tienes que abrir tu voz, abrir tu corazón. Solo tienes que ser sensible al Espíritu Santo. Y la palabra nos relata que Pablo, yendo de camino a predicar, en una ocasión una mujer se le apareció ahí en Filipos. Y esta mujer tenía un espíritu de adivinación. La palabra dice que esta mujer daba gran ganancia a los que la usaban para adivinar. El Espíritu Santo siempre va a querer, el espíritu maligno siempre va a querer lo que el Espíritu Santo hace.
El Espíritu Santo tiene el don de revelación. El Espíritu Santo puede revelar en cierto momento ciertas cosas en tu vida, en mi vida. Y Satanás va a querer hacer lo mismo. Y eso se le llama espíritu de adivinación. Y esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y le daba gran ganancia a aquellos que la usaban. Y dice que Pablo iba caminando con Silas y atrás de ella empezaba esta mujer a dar grandes voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, los cuales les están exponiendo la palabra de Dios a ustedes. Pablo se empezó a molestar, pero no reprendió a esta mujer. Dice que pasó más tiempo y lo volvía a hacer, y lo volvía a hacer. Muchos dicen que el espíritu de lo que decía, aún lo que decía era correcto, pero lo decía con un tono burlón. Y por eso Pablo se molestó. Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido si Pablo no hubiera expulsado el demonio de esa mujer? Porque lo hizo y salió. Si no lo hubiera expulsado, aquellos residentes de aquella ciudad habrían creído: bueno, está diciendo cosas verdaderas, acá está Pablo, acá está Silas, vamos a seguir yendo con esta mujer que tiene este espíritu de adivinación. Pero Pablo lo echó fuera. Pablo echó fuera ese espíritu. Y la palabra sigue relatando y nos sigue diciendo. Y hay algo muy importante. Cuando vieron estos hombres que las ganancias a través de esta mujer habían quedado nulas porque Pablo había echado fuera ese espíritu, ya no quedó más para ellos que tomar a Pablo, tomar a Silas y echarlos a la cárcel. Y esta es la parte en la que me quiero enfocar. Pablo y Silas fueron presos. La palabra nos dice que fueron llevados a la cárcel. Les dijeron que fueran atados hasta lo más profundo del calabozo, y ahí en lo más profundo atarlos en el cepo. Wow. En el cepo. El cepo era como unos grilletes para los pies. Había para los pies, había para el cuello, había para las manos. Y los ataron hasta abajo, en la profundidad, en la oscuridad. No había luz, a menos que descendieras con antorchas. Pero ellos descendieron, los dejaron en el cepo y se llevaron las guardias las antorchas. Ellos estaban en la oscuridad, estaban en la humedad, estaban amarrados, atorados. Pero la palabra dice ahí en el verso 25 del mismo capítulo 16: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La palabra nos dice aquí que estando en la medianoche, y la medianoche representa también la hora oscura en tu vida y en mi vida. La medianoche también puede representar un momento de oscuridad profundo, donde estás viviendo en la cárcel espiritual, donde estás viviendo una cárcel mental, donde estás viviendo una necesidad en tu vida. Estás en la medianoche de tu vida. El mal utiliza esta hora para hacer muchas cosas, y no es por casualidad. La medianoche tiene significancia grande. Las 3 de la mañana también lo tiene, pero aquí era la medianoche. Y me gusta porque la palabra toma las cosas, santifica las cosas. Más bien están santificadas, pero el enemigo las quiere manchar, las quiere destruir. Y a la medianoche Pablo y Silas empiezan a cantar y a alabar a Dios. Ahí, después de haber sido maltratados, porque fueron golpeados con varas, con látigos, fueron ultrajados, fueron golpeados, fueron echados como cualquier cosa, y empezaron a cantar himnos a Dios. Los presos que estaban a su lado empezaron a asombrarse. ¿Quién canta después de haber sido maltratado por estos guardias? ¿Quién se atreve a cantar aquí? ¿Estarán locos acaso? ¿Les faltará
alguna parte en su mentalidad porque cantan. Pero vieron que Pablo y Silas estaban cantando himnos espirituales a Dios. Cuando tú alabas a Dios y levantas una adoración en espíritu y en verdad, un himno espiritual, la palabra de Dios dice que debemos de cantarle a Dios con himnos, con alabanzas espirituales. Aleluya. ¿Quieres saber lo que es una alabanza espiritual? Ve a los salmos. Esas son alabanzas espirituales. ¿Quieres ver qué es lo que hace la diferencia de un canto a una alabanza, a una adoración espiritual? Sale del corazón. No busca el ego, no busca fijarse o centrarse en sí mismo de quien lo canta, no busca imitar al mundo con su música o con las formas del mundo. Si hay esto, ya deja de ser una alabanza espiritual. Pero ellos empezaron a cantar con himnos espirituales en la noche oscura de su cárcel, y la palabra dice que hubo un temblor. Hubo un temblor en la cárcel. Hubo un temblor enfocado en aquel lugar donde había la necesidad de Pablo y Silas ser libertados. No siempre sucedió esto. No siempre el Espíritu de Dios te va a liberar cuando tú quieras ser liberado. Porque hubo otros momentos en donde Pablo tuvo que estar en la cárcel y tal vez cantó, alabó y adoró, pero no fueron abiertos los grilletes. Ahí tuvo que componer Pablo a los filipenses y otras cartas a las iglesias, porque era otro momento. La clave es estar con Dios. La clave es escuchar la voz de Dios y estar feliz y gozarte con lo que Dios tiene para ti. Que sea lo que sea, Pablo ya demeritaba su propia vida. Pablo ya no tomaba como valiosa su propia vida. Tú y yo aún podemos tener por valiosa nuestra propia vida. ¿De qué forma tenemos por valiosa nuestra propia vida? Y lo es, por supuesto, lo es para Dios. Pero yo sé que me entiendes cómo lo estoy expresando. Es tan valiosa mi vida que no quisiera gastarme ni siquiera por Dios. Es tan valiosa mi vida que no quisiera gastarme o verme de tal o cual forma ante los demás. Porque pienso esto, porque hay vergüenza, porque hay pena. ¿Por qué? Pablo demeritaba su propia vida y no le importaba lo que nadie pensara de él, ni los intelectuales, cuando él mismo era un intelectual mayor que todos ellos, y no solo de la nación judía, sino de otras naciones. Pablo disertaba con los griegos, y hasta el día de hoy la cultura griega sigue asombrando al mundo por la forma en que ellos disertaban. La palabra de Dios también habla de los asiáticos, y hasta el día de hoy el mundo sabe de la fama, de la sabiduría de los asiáticos, de China, de Japón. Pero la palabra de Dios nos dice que Pablo estaba listo y preparado para dar razón de la fe que había en él, como dice la palabra de Dios. Y ahí estaba. Hubo un temblor, se soltaron los grilletes por sí mismos. Cuando tú alabas a Dios en espíritu y en verdad, tú no vas a ver lo que Dios va a hacer por tu vida, pero lo vas a ver en la esfera terrenal. Lo vas a ver en la esfera terrenal. El problema que te estaba quejando ya no va a estar, porque te enfocaste en la alabanza a Dios. Y lo mencionábamos en un momento de oración en la semana. Cuando tú te enfocas en exaltar la gloria de Dios, cuando tú te enfocas en alabar a Dios, espera que el Espíritu Santo descienda. Amén. Sí, Señor. Muchas veces no tienes que pedir, el Espíritu Santo desciende a este lugar, alábalo. Pero alábalo con cantos e himnos espirituales que salgan del corazón. El Espíritu Santo va a descender. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad. Era imposible que Pablo y Silas adoraran en espíritu y en verdad como lo estaban haciendo y no bajara el Espíritu Santo. Bajó ciertamente, y era imposible que descendiera el Espíritu Santo y esos grilletes y ese cepo no se abriera. Porque la palabra se tiene que cumplir. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Libertad para el alma y para tu corazón, libertad mental. Las cadenas se rompen. Las cadenas mentales caen. Las cadenas literales se rompen. Las cadenas en el corazón del hombre se rompen. Las imposibilidades que tú veías en las situaciones de tu vida se rompen.
se abre en la cárcel. Y ahí, estando en la cárcel, hay un temblor. Este temblor era de la gloria de Dios. Cuando el Espíritu Santo desciende, hermano, espera lo mejor y lo más grande de la vida. Y yo creo que muchos de nosotros lo vamos a ver. Amén. Muchos de nosotros vamos a ver la gloria de Dios como ha sido vista en otros lugares, en otros tiempos. Pero Dios es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Y Él no cambia. Vamos a descender, hacer descender la gloria de Dios. ¿Pero de qué forma? Alábale en espíritu y en verdad. Cántale con salmos e himnos espirituales. Así va a descender. No imites a nadie. No busques ser como alguien. Métete con Dios y va a descender. Te quiero decir algo de mi propio testimonio. He dicho cosas, pero cuando yo vine a Cristo, muchos lo saben, de cuna cristiana, mi abuelo fue pastor, padre de mi madre, de familia, tíos, y nací en un ambiente cristiano hasta cierto punto. Pero a los 18 años, yo no era cristiano, nací en un ambiente cristiano. Y en la adolescencia fue la etapa más difícil de mi vida que he vivido, porque estaba sin Cristo e hice muchas cosas. Llegó los 18 años en mí, la mayoría de edad, aquí en México. Y yo recuerdo que estaba allá en Saltillo, estaba en una iglesia a la cual mi tío me invitó. Y yo recuerdo que en esa ocasión él iba a ser ordenado como copastor en el 2007. Yo tenía 18 años en ese momento. Y era el 7 del 7 del 7, yo me acuerdo muy bien, 2007, julio 7 y día 7. Wow. Y creo que hasta la hora era el 7 de la noche. Y yo recuerdo que yo estaba ahí. Yo nunca había tenido una experiencia con Dios, nunca. Y empezaron a predicar, se empezó a tener el momento de la ordenación. Y yo empecé a llorar. Y yo no sabía por qué estaba llorando. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Empezar a llorar y no saber por qué estás llorando. Empezar a llorar y tú dices, pero mis sentimientos no han sido conmovidos. Porque tú puedes llorar porque tus emociones son conmovidas. Por ver algo, por ver una película, podemos llorar. Pero yo entendí ahí que yo estaba llorando espiritualmente. Yo no sabía por qué, se me hizo raro. Y empecé a llorar y me empecé a conmover. No necesitas, hermano, algo fuerte, algo estridente, algo animoso, algo que impacte tu visión, tu visualidad para venir a Cristo. Cuando el Espíritu de Dios desciende a tu vida, en verdad desciende una convicción en tu vida. Si no hay convicción en ti, no vamos a estar firmes en el camino de la fe. Cualquier cosa te va a mover. Tuviste una experiencia emocional, pero una experiencia espiritual es un encuentro con Dios. Amén. Y ahí yo lo empecé a tener. Lloré, no sabía por qué. Me fui, terminó el servicio, fui a casa, regresé acá a Metepec. Y yo recuerdo que lo primero que hice fue arrodillarme ante Dios. Y por primera vez le dije, Señor, perdóname por mis pecados. Wow. ¿Y sabes qué le dije? Le dije, Señor, yo no sé si existas. Una cristiana, con muchas cosas. Yo empecé de ceros. Yo le dije, Señor, ¿existes? ¿Hay un Dios de verdad o no? Y el enemigo quería empezar a trabajar en mi vida y quería hacerme creer que Dios no existía. Le dije, Dios, tantas religiones, tantas sectas, tantas filosofías, tantas formas de pensar y aún denominaciones. Quiero conocer la verdad. Cuando tú vienes a Dios en ceros, cuando tú vienes a Dios sin prejuicios, sin decir yo sé esto, he experimentado esto, he vivido esto, sin prejuicios, en ceros, Dios eso lo ve y tomó mi oración y me empezó a ayudar. Me acuerdo que me empecé a beber la palabra de Dios como nunca, obviamente, como nunca lo había hecho. Recuerdo que en una noche leí todo Génesis en 3 horas, pero leyéndolo bien. Y el Génesis es muy largo y difícil de entender cuando uno empieza. Muchas cosas. Y yo te puedo decir que más en ese tiempo no tuve a alguien cercano a mi vida. No tuve a un pastor, tenía familia que eran pastores, pero vivían en otros lados. Eventualmente nos comunicamos, pero yo nunca tuve a alguien ahí cercano.
Yo siempre he dicho y lo voy a decir que el Espíritu Santo fue mi maestro ahí, en la intimidad de mi habitación. Wow. Horas, horas, horas y horas y horas. Y me acuerdo que mis padres decían: ¿qué tanto haces allá arriba? ¿Qué tanto haces? Baja con nosotros, convive. Pero había algo que me empezó a llenar diferente. Amén. Había algo que no había conocido, de verdad. Yo antes era el que acarreaba a los jóvenes a llevarlos al mar. Pero cuando Dios te toca, cuando el Espíritu de Dios desciende, Aleluya. no hay nada ni nadie, y ya el mundo pierde su sabor y su color. Y el Espíritu de Dios empezó a obrar en mi vida de una manera poderosa. Empecé a ver cosas que nunca había visto, a entender cosas, a oír cosas que nunca había oído ni entendido. La palabra dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas. Amén. Y en la medida en que tú le entregues tu corazón, Él lo va a hacer. Convicción, no emoción. Himnos espirituales, cantos espirituales. Eso es lo que te va a tener certero en el día difícil. Va a venir un día difícil en tu vida. Ya has tenido días difíciles, pero va a venir un día muy difícil. Y donde no estemos cimentados en la convicción, no en la experiencia, no en mi saber, en la convicción de una experiencia personal, como lo tuvo Lidia, como lo tuvo Pablo, Aleluya. como lo tuvo Abraham. Todos los hombres de Dios en la palabra de Dios han tenido experiencias personales, Aleluya. íntimas, Sí, Señor. que cambiaron su rumbo, su dirección. Y la tuvo este carcelero en Filipos. La palabra dice en el verso 27: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hermanos, si al carcelero se le escapan todos los presos, el que va a morir es él. Y él sabía que ya estaba condenado a muerte. El carcelero estaba ya condenado a muerte. Y él dijo: pues antes de que o me torturen o me maten, mejor me mato yo. Y sacó la espada y se le iba a clavar en el corazón para morir rápido. Pero en ese momento Pablo le grita, exclama, dice la palabra del verso 28: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, temblando. Él no tuvo un encuentro emocional. Wow. Él vio algo diferente. Se precipitó temblando. ¿Y qué les dijo? 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y no te dije el tema de este mensaje, pero el tema es cuando el corazón anhela una respuesta. Cuando el corazón anhela una respuesta. Y el carcelero de Filipos, que también representaba al varón macedonio, porque el varón macedonio, del cual tuvo la visión Pablo, representaba a Lidia, representaba al carcelero de Filipos, representaba a la mujer que fue liberada del espíritu de adivinación, y representaba a muchos más, a la familia de Lidia y a todos los que siguieron. Ven, ayúdanos, fue la visión de Pablo. Ayúdanos, sálvanos. ¿De qué? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Quiero decirte que el carcelero no sabía que tenía un vacío hasta que se encontró con la llenura de Pablo y de Silas. Wow. Quiero decirte que él no sabía que era injusto hasta que se encontró con la justicia misma de Jesús en Pablo y Silas. Y él no sabía que era infeliz hasta que vio el gozo con sus propios ojos. El carcelero de Filipos no sabía que no podía vivir sin Jesús hasta que Jesús mismo se mostró frente a él en Pablo y Silas. Aleluya. ¿Te ha pasado? Desconoces algo, pero cuando lo ves y dices: ¿dónde ha estado todo este tiempo? ¿O dónde he estado yo todo este
tiempo que él ni siquiera sabía que esto existía. Él ni siquiera sabía de Jesús, pero él vio una justicia mayor a la que él tenía. ¿Por qué? Porque cualquiera se hubiera escapado. Cualquier preso soltándose, aprovechando el momento, el temblor se va. Pero Pablo le dijo: no te hagas daño, aquí estamos, aquí estamos. Él ya había escuchado cantar a Pablo y Silas. Él ya había escuchado las palabras que estaban cantando. De seguro muchos eran salmos o cánticos nuevos de Pablo y Silas, por las maravillas que Dios había hecho. Y él se extrañaba, yo creo. Pero cuando vio el temblor, y no solo sintió el temblor, vio que se rompieron los grilletes. ¿Qué está sucediendo? Y luego vio y dijo: ¿dónde están? Se van a escapar, voy a morir. Pero Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos. Entonces el carcelero dijo en su corazón: aquí hay algo diferente. Aquí hay una justicia que no conozco. Aquí empieza a tomar sentido el gozo que estos hombres tienen, aun cuando fueron golpeados. Y él pudo haber dicho: yo tengo mi sueldo, mi salario, tengo mi trabajo, soy carcelero, vivo bien, tengo mi familia, hago esto, es lo que me tocó hacer, pero estoy bien. Y estos hombres golpeados, ultrajados, sin pertenencias, sin nada, vienen aquí después de ser azotados, baleados, parados, y están cantando. Hay un temblor y se sueltan las cadenas de ellos. Nunca había visto tal cosa, pero no es casualidad. Y por eso se postra y dice: varones, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la convicción. Él tuvo un encuentro personal con Dios, con Jesús. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya le había sucedido a Lidia, ya había sido salva ella y también su casa. ¿Y qué crees? También el carcelero de Filipo también fue salvo, él y su casa. Cuando tú crees en la palabra de Dios y en lo que Dios puede hacer en tu vida, la bendición se extiende. Amén. Y eres salvo tú y tu casa por tu testimonio, porque ahora tienes la bendición de Dios en ti, porque ahora el Espíritu de Dios mora en tu vida. Ahora tus palabras son diferentes. Me acuerdo de algo, y antes, por supuesto, yo maldecía. Y me acuerdo cuando llegué al Señor, y aún después de llegar al Señor, 2, 3 palabras, maldiciones se me salieron. Y yo me acuerdo muy bien, porque es un proceso de santificación. Pero me dio una pena, una vergüenza, no con los que me veían, ellos qué, con el Espíritu de Dios. Wow. Sentí algo tremendo, sentí feo, me sentí mal, me sentí sucio. Pero es porque el Espíritu Santo ya moraba en mí. Aleluya. Y me empezaba a limpiar. Y me propuse sacar todo eso de mi vida, porque son años, hermano, son años, y tú lo sabes. Años de responder de tal o cual forma. Pero me propuse en mi corazón, también como dice la palabra, propuse en mi corazón no contaminarme más. Aleluya. En esas palabras. Gloria a Dios. Y es un ejemplo, pero son muchas cosas de las que Dios nos saca. Así que el varón de Macedonia decía: ven y sálvanos. Y así el mundo hoy grita: ven, sálvanos, ayúdanos. Es el clamor. El varón macedonio representa al mundo que dice: ven, sálvanos. Y ese llamado es para ti, iglesia. Amén. Ese llamado es de parte de Dios para ti, iglesia e hijo de Dios. No solo nos veamos como iglesia, porque Dios también te habla de forma individual, porque Él te conoce. La palabra de Dios dice que Él sabe el número de cabellos que tienes en tu cabeza. Wow. Él te conoce por nombre. El salmista decía que Él vio mis entrañas cuando yo era formado en el vientre de mi madre. Él te conoció. Él ahí te dio dones cuando fuiste concebido por tu padre, en tu madre. Él te conoció desde ese momento. Él sabía tu nombre y Él puso dones especiales en tu vida. Amén. Para que los usaras. Sálvanos, ayúdanos, decía el macedonio. ¿De qué? Hoy el mundo clama lo mismo. Sálvanos del crimen, de la guerra. Hoy más que nunca, lo sabemos, el crimen aumenta cada vez más. Rumores de guerras, Mateo 24, y en Lucas también lo menciona, porque habrá disensiones, rumores de guerras, habrá pestes. Habrá hambre, habrá hambruna, pero no teman. Estos son los principios de dolores. Esto es necesario que acontezca, dijo Jesús. Cada día en el mundo el hambre crece,
El hambre crece a proporciones desmedidas. No porque falte tal vez, sino por la corrupción del hombre, la mala distribución y la mala administración del hombre. Jesús, Dios le dio al hombre el administrar, pero hemos fallado. Fuera de Dios, tú y yo fallamos en administrar nuestros bienes, nuestro tiempo. Sálvanos, decía el varón macedonio. Sálvanos, ¿de qué? Sálvanos también de la violencia, de una familia dividida. Y tú sabes que hoy más que nunca hay familias divididas, hay familias que no cumplen la función de Dios, padre, madre, hijo, porque hay divorcios, porque los hijos son rebeldes, porque se separan, porque se emancipan, porque son rebeldes y quieren buscar su camino. Salva nuestros hogares, decía el varón macedonio también. Y hoy tú y yo tenemos la forma de salvar hogares. Amén. Con el testimonio. Amén. Con la palabra de Dios. Con el Espíritu Santo, que es espíritu de gloria y de victoria. Aleluya. Tan solo en México, en el año 2020, año de la pandemia, o pandemia mejor dicho, las dos. Pero 2020 hubo muchísimos más divorcios. Hubo 92,000 divorcios registrados a nivel nacional en el 2020. Wow. Y esos de los que se tiene registro. Sin contar los que viven solos nada más, ¿verdad? Porque no puede contar como divorcio. Pero aún así fuera de la voluntad de Dios. Pero hubo 92,000 divorcios. Un 66% fue incausado. ¿Qué quiere decir? Que uno sufrió más que el otro. Uno sufrió más que el otro. Los dos, pero uno más. 32% mutuo consentimiento. Y después vienen más causas, más razones. Sálvanos, decía el varón macedonio, salva nuestros hogares. Tú y yo, en la iglesia, tenemos la forma de salvar hogares por medio del Espíritu de Dios y del nombre de Jesús. Por cada 100 matrimonios hay 27.6 divorcios en México. Wow. Y esa cifra sigue aumentando, sigue creciendo. Donde la mayoría está en un promedio de 39 a 41 años. Son los que más se divorcian a esa edad. La mayoría son hombres, pero las mujeres van detrás también. Violencia intrafamiliar. Salva nuestras vidas, decía el varón macedonio. La tasa de suicidios y de homicidios sigue aumentando. Y en México sigue creciendo. 700,000 homicidios, suicidios a nivel mundial cada día. Cada día. ¿Y a dónde crees que van esas almas? ¿A dónde crees que van? No hay escapatoria. Cuando tú pecas, quitándote la vida, no hay forma de pedir perdón a Dios. Porque el pedir perdón a Dios es aquí en la tierra. Es arrepentirte aquí en la tierra. Pero ellos son engañados por Satanás. Donde quieren salir de los problemas y dicen, ya no puedo más, me voy a suicidar. Por eso qué importante es que la iglesia, es que tú y yo vayamos a aquellos y lleguemos antes que el enemigo. Amén. Amén. Como nuestra hermana Marta, que tiene el ministerio de Protégeme. Y el slogan dice, llegar antes que el tratante. Pues tú y yo lleguemos antes que Satanás. Tú y yo debemos de llegar antes que el suicidio. Tú y yo debemos llegar antes que el homicidio. Tú y yo debemos llegar antes que la violencia intrafamiliar. Aleluya. Y lo podemos hacer. El varón macedonio dijo, sálvanos. Y por último, sálvanos, decía el varón macedonio, psicológicamente. La cárcel del alma es la más grande cárcel que tú puedes tener o en la que puedes vivir. La cárcel mental, las murallas mentales que tienen que ser derribadas. ¿De qué? De la tradición, de las experiencias, de una vida sin Cristo. Pero solo Cristo puede romper todas esas cosas. Job, tú recuerdas a Job, él estuvo a punto de quererse morir. Y él decía, maldito el día en que nací, por todo lo que empezó a vivir. Tenía una úlcera maligna que Dios le permitió, pero él tenía un propósito. Job se deprimió. Caín también se deprimió, porque cuando mató a Abel le dijo a Dios,
Señor, voy a andar errante y todo aquel que me vea me va a matar. Grande es mi culpa por lo que he hecho. Por favor, pon algo en mí para que no sea que cualquiera que me vea me mate por lo que yo le he hecho a mi hermano Abel. Y Dios en su misericordia le dijo: te voy a poner una marca para que no cualquiera te mate. Es la misericordia de Dios. El primer homicidio fue Caín en su hermano, y aún Dios tuvo misericordia. Le dolió en el corazón ver la primer mancha de sangre derramada en la tierra. Pero Él tuvo misericordia de Caín y le puso una marca para que Él no lo matara. Tal vez tú y yo éramos esos hombres que merecíamos la muerte sin que nadie se fijara en nosotros, porque hemos ofendido a Dios. Pero Dios ha puesto una marca especial, y esa marca hoy te la puede dar. Esa marca se llama el Espíritu Santo. Aleluya. Esa marca se llama el Espíritu de Dios, que da vida y vivifica a aquel que se acerca a Él. Tal vez tú ya lo conoces y lo has recibido, pero hoy Dios quiere que hagas una oración sincera, como lo hizo el carcelero de Filipo. Una frase sincera. Si no hay sinceridad, no te acerques. Si hay sinceridad, ven, dice el Señor. Aleluya. Si hay sinceridad, ven, dice el Señor. Ponte en pie. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Gloria a Dios. hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Amén. Hoy es el tiempo favorable. Hoy es el tiempo agradable. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de ponerte a cuentas con Él. Aleluya. Hoy es el tiempo en que tú puedes reafirmar tus votos con Él. Sí, Y hoy es el tiempo en que tú le puedes entregar tu vida a Jesús. Gracias. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias. Él no cambia. Gracias. Las personas que conocemos cambian, pero Cristo es el mismo. Aleluya. Es nuestro amigo fiel. Sí, Señor. Así que ahí te voy a pedir que cierres tus ojos Sí, Señor. mientras escuchamos esta alabanza. Cierra tus ojos. Sí, Señor. Dile al Señor: Señor, he pecado contra ti. Pasa al frente si tú sientes en tu corazón. Pasa al frente, quiero orar por ti. Pasa al frente si tú necesitas tener la convicción que no te mueva. La fe mueve al que Aleluya. quiere. Sí, Señor. La fe te tiene que hacer mover. Sí. La fe te tiene que hacer venir. Aleluya. La fe tiene, hermano, por la fe recibieron sanidades muchos. Por la fe recibieron sanidades. Sí, Señor. Por la fe están en un lugar allá en el cielo. Aleluya. Y la fe Dios la honra. Cuando tú muestras fe, eres sano. Cuando tú muestras fe, eres libre de las cadenas mentales, del dolor físico. Hoy dile al Señor: Señor, he pecado contra ti. Me he movido por emociones, me he movido por momentos, pero hoy quiero moverme por convicción. Hoy quiero cambiar mi vida. Hoy quiero renovar mis votos. Hoy quiero seguir viviendo en el poder de tu presencia, en el poder del Espíritu Santo. Hoy quiero que esas cadenas, que ese cepo se rompa en mi vida. Tal vez no se han roto muchas cosas, pero hoy se va a romper. Hoy las cadenas mentales se van a caer. Hoy lo que Dios tiene para ti se va a liberar, porque tú alabas el nombre de Dios. Aleluya. Acércate, ven, quiero orar por ti. Vamos a orar. Señor, hoy Padre, oramos. Si tú no has recibido al Señor como Señor y Salvador y lo quieres hacer, hoy es el momento. Hoy es el día para que tú vengas aquí, para que tú le entregues tu corazón a Jesús. Hoy es el momento favorable. Ven, ven.